Hola, hola, te doy la bienvenida a Esanei, tu canal de crochet y manualidades. Este morral es un pedido muy especial, así que como tenía que tejerlo, pues ya saben que me gusta grabar el paso a paso para compartirlo con ustedes. Y recuerda, prepárate un café y vamos a tejer con Esanei. Para este bolso voy a estar utilizando el trapillo acanalado de Esanei. Y para tejer este trapillo voy a estar utilizando la aguja número 6. También pueden utilizar la aguja 5.5 cuando el trapillo acanalado es un poquito más delgado. Antes de comenzar a tejer, quiero comentarles a todas mis amantes del crochet que para tejer este trapillo yo les recomiendo que no lo estiren tanto. De por sí este trapillo es bastante elástico, ¿sí? Y a la hora de tejerlo pues queremos como irlo estirando. Muchas me han dicho, me han comentado que el trapillo se dobla o se recoge. Bueno, esto es porque si tú tejes muy apretado, pues vas a tender como a estirar el trapillo, ¿sí? A medida que vas tejiendo, entonces como que lo vas estirando. Pero ¿qué sucede? Que el trapillo, pues él va a querer volver a su forma natural. Así que para tejerlo, yo les recomiendo que lo tejan como si fuera una lana. Ustedes lo van tejiendo así suavemente como él se va presentando, sin estirarlo tanto. Y van a ver que el tejido cambia, los puntos le van a quedar firmes y esos bolsos se van a ver súper bonitos, sin necesidad de estirar tanto el trapillo. Así que ahora sí, comencemos. Aquí ya tengo mi base del bolso adelantada. Si quieres aprender a tejer esta base, por acá te estaré dejando el enlace donde explico cómo tejerla. Mi base tiene 20 cadenas de inicio y yo he tejido 2 vueltas. Ya saben y ya les he comentado que me gusta este tamaño de la base, me parece que es suficiente. Así que pueden ir al video y cerrar la segunda vuelta y acá es donde vamos a comenzar a tejer nuestro bolso. Para empezar, lo que voy a hacer es introducir la aguja aquí por la cadena donde hemos cerrado la vuelta, la llevamos hacia atrás, tomamos la lazada, la traemos hacia adelante una nueva argollita y vamos a introducir la que nos queda en la parte de atrás. Y aquí vamos a tomar la lazada y cerramos las dos. Así. Y ahora vamos a comenzar a tejer puntos bajos en cada cadena. ¿Sí? Llevamos la aguja a la siguiente cadena, tomamos la lazada, la llevamos hacia adelante, tomamos la lazada y cerramos esas dos argollitas. Este es el punto bajo. En la siguiente cadena volvemos a tomar la lazada, llevamos la argollita hacia adelante, tenemos 2 argollitas sobre la aguja, tomamos la lazada y la cerramos las dos. Y así vamos a continuar tejiendo esta tercera vuelta. Aquí en la parte curva del tejido vamos a tejer cada punto sobre las cadenas, es decir, no vamos a tejer aumentos. Y de esa forma vamos a comenzarle a dar altura al bolso. Ya voy a cerrar esta tercera vuelta, voy a tejer acá el último punto. Ahora para cerrar la vuelta vamos a soltar acá un poquito la hebra, la argollita, llevamos la aguja por la primera cadena entre los 2 primeros puntos que hemos tejido,
de atrás hacia adelante, enganchamos la argollita y la llevamos hacia atrás. Y aquí ya hemos cerrado esta vuelta. Como pueden ver, esta vuelta ya ha afectado el tejido. Ahora, para empezar la vuelta número 4, introducimos la aguja por la cadena donde hemos cerrado la vuelta, ¿sí? Donde hemos llevado la argollita hacia atrás. Por allí mismo introducimos la aguja, tomamos la lazada y traemos una nueva argollita hacia adelante. Ahora enganchamos la argollita que hemos dejado en la parte de atrás, tomamos la lazada y cerramos esas dos argollitas. Ya hemos tejido el primer punto de la cuarta vuelta. Ahora vamos a continuar tejiendo los puntos bajos sobre cada cadena. Este es el punto que vamos a ir tejiendo hasta que tengamos la altura de la que queremos nuestro bolso. Vamos a cerrar y comenzar las vueltas como ya les he mostrado. Así que vamos a continuar tejiendo hasta tener la altura que nos guste. Listo, ya he tejido 16 vueltas y ha quedado del tamaño que lo necesito. Así que vamos a cerrar acá la vuelta 16. Para eso voy a cortar la hebra. La vamos a sacar acá totalmente. Y aquí, por entre la cadena de los dos primeros puntos que hemos tejido, vamos a llevar la aguja de atrás hacia adelante. Enlazamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Y ahora aquí por la cadena del último punto que hemos tejido, tomamos la hebrita que queda en la parte de atrás, llevamos la aguja de abajo hacia arriba, enganchamos la hebra y la llevamos hacia abajo. Y aquí ya hemos cerrado la vuelta 16. Ha quedado de alto de 22 centímetros y de ancho 24 centímetros y la base 6 centímetros de ancha. ¿Listo? Ahora vamos a calcular más o menos de dónde a dónde queremos la tapita del bolso. Para eso voy a utilizar estos separadores. Me voy a ubicar aquí en el borde del bolso y voy a contar el punto de acá del borde, 1, 2. En este segundo voy a colocar el marcador. Y del otro borde vamos a hacer lo mismo. Este es el punto de acá del centro, 1 y 2, aquí. ¿Listo? Ahí ya ha quedado. Ahora vamos a contar cuántas cadenas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cadenas. A mí me dan 18 cadenas. Puede que a ustedes les salgan más o les salgan menos dependiendo de su forma de tejer. Así que tengo acá 18 cadenas. Ahora vamos a tejer 18 cadenas. Para eso vamos a dejar una cuerdita larga de más de 1 métrico. Vamos a dejar este extremo aquí en la parte de adelante y esta hebra viene del ovillo. La vamos a dejar hacia atrás. Vamos a formar acá nuestro nudo corredizo. Ahora vamos a coger la hebra que tenemos en la parte de adelante,
la llevamos sobre la aguja formando una argollita, la traemos hacia el frente, sostenemos y ahora tomamos lazada con la parte que viene del ovillo, tomamos lazada y cerramos esas dos argollitas. Aquí ya hemos formado la primera cadena. Ahora nuevamente enlazamos con la hebra que está al frente, tomamos lazada y cerramos esas dos argollitas. Para ajustar esta que queda acá, que a veces queda un poquito más ancha, jalamos la hebra que está al frente para igualarla a la otra. Y así vamos a ir tejiendo las 18 cadenas. Listo, aquí ya tengo mis 18 cadenas. Ahora para comenzar el motivo voy a introducir la aguja aquí en la última cadena que hemos tejido. Introducimos la aguja tomando las dos hebras que se ven en la parte de arriba. ¿Listo? Y la hebra que ha quedado del inicio vamos a ir tratando de esconderla entre el tejido. Ahora tomamos lazada, la llevamos hacia arriba y vamos a tejer un punto deslizado. Este va a ser el primer punto. Ahora vamos a comenzar a tejer el punto de nuestro motivo y yo les recomiendo que vayan organizando el trapillo para este punto. Entonces vamos a llevar el trapillo sobre la aguja, que en la parte de atrás se vea así planito. Tomamos lazada, llevamos la aguja a la siguiente cadena, tomamos esas dos hebritas que se ven en la parte de arriba, tomamos lazada y la llevamos hacia arriba. Acá nos quedan 3 argollitas. Ahora tomamos lazada y la cerramos las 3. ¿Sí? Acá atrás debe quedar así el punto. Ahora en la siguiente cadena introducimos la aguja, tomamos lazada, la llevamos hacia arriba y pasamos ese punto deslizado. Este punto es el que yo utilicé para tejer el primer bolso que yo tejí en el canal. Por acá les estaré dejando el enlace para que vean ese bolso. Ahora volvemos nuevamente a tomar lazada, organizamos el trapillo que quede aquí bonito, quede planito, introducimos la aguja en la siguiente cadena, tomamos lazada, lo llevamos hacia arriba, quedan 3 argollitas sobre la aguja, tomamos lazada y las pasamos las 3. Ahora en la siguiente cadena tejemos un punto deslizado. ¿Listo? Y el motivo se va formando aquí por el otro lado. Volvemos nuevamente, tomamos lazada, llevamos la aguja a la siguiente cadena, tomamos lazada y la llevamos hacia arriba. Ahora tomamos lazada y la cerramos las 3. ¿Listo? En la siguiente cadena tejemos el punto deslizado. Así. Y aquí se va a ir formando el punto. Pueden también ir organizando acá en la parte de atrás para que se vea más bonito. Y así vamos a continuar hasta llegar aquí al otro extremo. Aquí vamos a finalizar en la última cadena con el punto deslizado. ¿Listo? Acá hemos iniciado punto deslizado y finalizamos con punto deslizado. Y así es como nos va quedando. Finalizamos con punto deslizado y aquí en este punto, en la primera cadena que vemos,
comenzamos tejiendo punto deslizado. Vamos a tomar lazada, llevamos la aguja dentro de esa cadena, tomamos lazada, la llevamos hacia arriba, tomamos lazada y pasamos las tres. Recuerden que este punto tenemos que organizarlo por la parte de atrás para que quede bien bonito. En la siguiente cadena tejemos el punto deslizado. En la siguiente cadena vamos a tejer el medio punto. Entonces tomamos lazada, organizando bien el trapillo. Tomamos lazada, quedan 3 argollitas sobre la aguja, tomamos lazada y las cerramos las 3. Y en la siguiente cadena vamos a tejer el punto deslizado. Y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al otro extremo. Listo, he llegado aquí al otro extremo, me corresponde tejer en el último punto el punto deslizado. Le damos vuelta al tejido, así se va viendo. Ahora para empezar la siguiente vuelta, entonces volvemos nuevamente a comenzar con el punto deslizado en la primera cadena. Tomamos lazada, la llevamos hacia arriba y deslizamos. Aquí ya empezamos la siguiente vuelta. Ahora en la siguiente cadena, recuerden, tomamos lazada bien organizadita. En la siguiente cadena tomamos lazada, la llevamos hacia arriba, tomamos lazada y cerramos los 3 argollitas que nos quedan. Y aquí ya vamos a comenzar a formar el motivo de la siguiente vuelta. Y así como hemos finalizado y empezado la siguiente vuelta, vamos a tejer hasta tener el alto que necesitemos para nuestro bolso. Aquí ya voy a terminar de tejer esta vuelta. Vamos a terminar acá tejiendo el punto deslizado. Yo he tejido aproximadamente 16 vueltas y así es como se ve la tapa. Ahora para terminar volvemos a girar el tejido y aquí en la primera cadena que se ve introducimos la aguja, tomamos lazada, la llevamos hacia adelante, tenemos 2 argollitas sobre la aguja, tomamos lazada y la cerramos las 2. Así vamos a tejer el punto bajo. En la siguiente cadena nuevamente tejemos un punto bajo. En la siguiente cadena un punto bajo. Esta vuelta que estamos tejiendo es la última para terminar. Así que vamos a tejer en cada cadena un punto bajo hasta llegar aquí al otro extremo. Ya he llegado aquí a la esquina. Acá en este punto vamos a tejer 2 puntos bajos. Y ahora vamos a comenzar a tejer puntos deslizados. Aquí vamos a tejer un punto deslizado. Vamos a comenzar a formar esta cadenita en la parte de arriba. Aquí en el siguiente tejemos el punto deslizado. Va quedando el borde más bonito. Ahora pasamos acá al siguiente y tejemos punto deslizado. Vamos a continuar tejiendo el punto deslizado hasta llegar a esta esquina donde empezamos el tejido.
Listo, una vez hemos llegado aquí a la otra esquina, aquí iniciamos, punto deslizado aquí hasta la otra esquina. Ahora desde acá vamos a continuar tejiendo el punto deslizado, pero lo vamos a ir uniendo a nuestro bolso. Entonces aquí colocamos las marquitas de dónde a dónde. Entonces lo que voy a hacer es girar, darle la vueltica, que las marcas queden en la parte de atrás. Vamos a apoyarlo hacia allá. Vamos a dejar la hebra del tejido en la parte de abajo. Y acá la vamos a sostener hacia abajo. Ahora lo que vamos a hacer es introducir la aguja, no aquí en la cadena, sino aquí debajo del punto, de este primer punto. Acá vamos a introducir la aguja, llevamos la hebra hacia arriba y pasamos el nudo deslizado. Ahora llevamos la aguja a la siguiente cadena y aquí en el siguiente punto tomamos la lazada en la parte de abajo, la llevamos hacia arriba y tejemos el punto deslizado. Así nos va quedando. Nuevamente en la siguiente cadena la llevamos al siguiente punto, allá en la base, tomamos una lazada por la parte de abajo, la traemos hacia arriba y tejemos ese punto deslizado, y así vamos a continuar hasta llegar aquí a la otra marca. Listo, aquí ya he llegado al otro extremo. Como ven, vamos a ir tejiendo el punto deslizado formando la cadena de relieve y a la vez vamos uniendo la tapa al bolsito. Aquí hemos llegado a esta esquina. Ahora introducimos la aguja en la siguiente cadena, la llevamos aquí como veníamos tejiendo, tomando el punto del bolso, enlazamos y tejemos el punto deslizado. Aquí ya hemos finalizado de unir la tapa al bolso. Ahora vamos a comenzar a tejer el punto deslizado sobre el otro borde de la tapa. Tomamos la lazada, lo llevamos hacia arriba y pasamos el nudo deslizado. Pasamos a la siguiente y tejemos el punto deslizado. Y así vamos a ir tejiendo el punto deslizado hasta llegar al otro lado de la tapa. Ya he llegado aquí a la otra esquina de la tapa, voy a soltar acá un poquito la hebra, la voy a cortar, vamos a cortarla, la sacamos totalmente. Y ahora lo que voy a hacer es aquí por el punto que queda en la esquina, introducir la aguja de abajo hacia arriba, tomando esas dos cadenas. Tomo la hebra y la llevo hacia atrás. Ahora aquí por la última cadena que hemos tejido, tomamos solamente la hebra de la orilla, volvemos a enganchar la hebra y la bajamos totalmente. Y aquí ya queda cerrado el borde. Ahora ya nos queda perder la hebra entre el tejido. Y así ya ha quedado unida la tapa aquí al bolso. Aquí ya ha quedado pegadita. Ahora lo que voy a hacer es colocarle el forro. Aquí ya lo tengo hecho. Él va aquí por dentro y ya me queda coserlo al bolso.
Y listo, miren, así ya ha quedado nuestro lindo morral con su tapita, su asa, su borla, ya finalizado. Este bolso es un pedido especial, así que como tenía que tejerlo, pues aproveché para grabarles el paso a paso. Ya saben que me gusta compartir con ustedes. Cada vez que yo hago un modelo nuevo o un estilo nuevo de bolso, me gusta compartirlo con ustedes. Así que ya sabes, si te gusta mi trabajo, puedes apoyarme suscribiéndote al canal. Puedes activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo. También puedes compartirlo, darle me gusta, déjame saber tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye.